buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que luego de más de una década de no presentarse precisamente en la Ciudad de México, Laura León regresa a un lugar titulado La Maraca, este lugar que bueno, es un lugar, dicen obviamente la catedral del baile, ahí va a regresar y se va a presentar este fin de semana. Sin embargo, no solo nos comentó cómo va a estar su concierto, sino también qué va a ofrecer y cómo cuida su tesorito. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Laura León ofreció conferencia de prensa junto con el Rey Silverio para invitar al público al concierto que ofrecerá el próximo sábado en el Salón La Maraca. La tesorito dijo que sí se ha hecho cirugías estéticas. Le pareció genial que Verónica Castro salga fumando cigarrillo de marihuana en la serie La Casa de las Flores. Reveló que desde que su novio peruano murió no se ha vuelto a entregar a las mieles del amor y el placer y confesó que hará un asilo de ancianos en su natal Tabasco. Sí, claro, por supuesto, por todos lados. Uno de tus secretos para mantenerte así de joven es que tomabas unas píldoras de semen de tiburón. Ay, ¿para qué las quiero de tiburón? Hombre, habiendo tanto semental aquí, por favor. Además, Verónica está espléndida, mi reina, como siempre. Hace falta en la televisión una mujer alegre, entretenida, bonita. Ay, no me digas. ¿Mira? ¿Se echa sus churritos? Bueno, podríamos compartir. Una persona tan educada, tan agradable, desde un principio me llamó la atención. Me invitó a comer, después me invitó a cenar. Y así estuvimos haciendo una relación tan bonita, tesoros, tan bonita que va a ser muy difícil que volver a tener algo tan bello en mi vida. Pues ya tengo la tierra, gracias a Dios. Ya esa me la dejó mi mamacita querida y ahí la conservo todavía. Y ahora, pues sí está bastante grande, hijo. Sí está bastante grande, pero quiero que tengan su alberquita para que puedan nadar, hacer ejercicio. Quiero que tengan sus terapeutas para que les soben sus piernitas, que estén bien. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, sufrió un accidente. Trae la mano precisamente vendada. ¿Y quién sabe exactamente qué fue lo que le pasó? ¡Chequen esto! Captamos a Julián Figueroa mientras compraba un par de libros en conocida librería de un centro comercial al sur de la Ciudad de México, en compañía de su esposa Imelda y su pequeño hijo. El cantante, quien iba con el brazo enyesado, explicó cómo fue que se accidentó. El médico, pues que me cuide más a la hora de entrenar, ¿no? Oye, pero ¿qué vas a dejar los artes marciales o no? No, lo va a seguir, digo, fue un accidente en un sparring y pues ya vamos a continuar. Oye. De igual forma dejó en claro que aunque José Manuel Figueroa lo considere solo como un hermanastro, él siempre lo verá como un hermano al cual siempre le tendrá gran cariño. De mi parte, puede que él no me considere un hermano a mí, yo a él sí lo considero un hermano, entonces yo siempre que él necesite algo de mí, yo voy a estar ahí, siempre le voy a desear lo mejor, pero pues ya no se me antoja pues tener un acercamiento, ¿no? Pues no, antes no era así, antes era muy diferente, pero bueno, la gente cambia con los años, pero lo que sí no se vale es decir que mi papá no lo logró, porque mi papá, si algo se preocupó, fue estarnos juntando todo el tiempo. A mí me llevaba todo el tiempo con mis hermanas, a Calen con Juliana, con Sarelia, con Marcelia, con todas, ¿no? Entonces tengo una relación muy unida con ellas y gracias a mi papá. Cuando alguien te quiere, se nota. Cuando alguien no te quiere, se nota más. Entonces yo a él lo quiero, creo que él lo sabe que yo lo quiero. Yo he tratado de acercarme a él muchísimas veces, la verdad no se puede. Y yo pues tengo, gracias a Dios, muchísima gente que sí me quiere, entre ellas mis hermanas, mi familia, mi esposa, mi hijo. Entonces yo estoy feliz con la gente que amo, ¿no? 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, la tarde de ayer, parte del elenco de la película Plan B se reunió para hablar con los medios de comunicación y platicar sobre este proyecto que arranca ya este fin de semana. Plan B narra la historia de un protagonista de telenovelas y cómo tiene una novia fuera del medio artístico. Sin embargo, ella llega a sorprenderlo con tremendo arreglo floral y la sorprendida es totalmente ella. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron los actores que participan en esta película? ¡Chequen esto! Se llevó a cabo la alfombra roja de la cinta Plan B, que es protagonizada por Natasha Dupeirón,
José Pablo Minor, entre un gran elenco. Natasha habló del mensaje que desean dar a los jóvenes con la película. Sin embargo, se molestó cuando se le preguntó si es cierto que casi no frecuenta ni le da dinero a Humberto Dupeirón, su papá. Mi papá tiene esclerosis múltiple. Hay que leer luego un poquito más de lo que es. Mi papá inventa cosas a veces. Es por mismo de la enfermedad. Que yo sepa, no lo atropellaron. Y es actor y le encanta jugar y bromear. Dale, gracias. María José, quien interpreta el tema de la cinta, habló de lo triste que se encuentra tras la muerte de su personal manager. Y de repente se nos fue por una enfermedad y pues sí, definitivamente una pérdida irreparable, algo que todavía no puedo entender ni asimilar exactamente, pero pues bueno, ahí iremos superándolo poco a poco, así como cualquier pérdida y que se nos quede en el corazón para siempre, ¿no? Camila Valero, hermana de Michelle Salas, salió huyendo cuando se le cuestionó si es cierto que su bisabuela, doña Silvia Pinal, padece Alzheimer. No le he visto en un rato porque como estaba allá, sí, no lo he podido ver. Me imagino, pues, has escuchado todos estos rumores de que está un poco enferma, de que... No. Gracias. Y Tania Vázquez habló de cómo va la demanda de pensión alimenticia que le interpuso a su ex marido. Creo que la responsabilidad es de ambos padres, y los gastos van en aumento, entonces pues yo creo que para procrear un hijo es de dos, ¿no? 21 Noticias, Berenice Ortiz.